quizá nos conozcáis, en Lantegi Batua acabamos de cumplir 30 años. Somos una organización no lucrativa que generamos oportunidades de empleo de calidad para personas con discapacidad. Teníamos el epíteto preferentemente discapacidad psíquica y de Vizcaya, pero también se está ampliando últimamente. Bueno, consideramos que la integración laboral de los trabajadores parte de su inclusión social. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar y, por ende, tienen derecho a sufrir riesgos, tienen derecho a ser informados de ellos, tienen derecho a la participación en prevención. Entonces, disfrutan del resto de condicionantes que tenemos los demás. Pero podemos partir de una premisa, que quizá existe carencia o ausencia de ciertas herramientas adaptadas para la gente con discapacidad, y pudiera ser que partiéramos de la hipótesis que las personas con discapacidad tienen menor percepción del riesgo y por eso se les cataloga como personal especialmente sensible. Bueno, en principio somos un artefacto. ¿Por qué no deberíamos existir? Somos trabajo protegido. Entonces la tendencia es a que desaparezcamos con el tiempo. De hecho, nosotros físicamente estamos ubicados en lo que fue un centro especial de educación especial en La Ola, era el Princesa Sofía, que la beca nos ha cedido los locales, y ya está vacío porque toda esa gente se escolariza con nuestros hijos. Entonces, el futuro sería que las personas con discapacidad estarían integradas en lo que llamamos trabajo ordinario, y el centro protegido desaparecería. Hoy no es posible, pero a futuro sería la tendencia. Y Lantegi Batua se tendrá que reinventar, que es nuestra reflexión estratégica, para ver qué servicios puede aportar a las personas con discapacidad o a las empresas que contraten personas con discapacidad. Bueno, entonces la primera sorpresa es que, aunque manejemos esta hipótesis de que las personas son especialmente sensibles, no son especialmente por sus características. Lo que se habla, la tendencia actual en accesibilidad y discapacidad es que lo que son situaciones discapacitantes. Si sometemos a una situación discapacitante a una persona, esa persona fallará, sufrirá un daño, etc. Bueno, si nos introducimos en el ámbito de la prevención, podemos encontrarnos que podemos hacer una reflexión. Nosotros manejábamos esta hipótesis de que tenemos que facilitar el acceso a la información para las personas con discapacidad. Y posiblemente una información adaptada y una tecnología nos va a permitir que esta gente mejore la comunicación y la comprensión de estos aspectos que queremos transmitirles. Ya se aseguraremos su integración y su salud. Si miramos esta transparencia, por ejemplo, aquí hay expresiones que nos hemos enfrentado a ellas a diario. Máquina en erogación. Máquina en erogación la hemos visto durante años en las máquinas dispensadoras de café. Erogación, por el RAE, es distribuir riqueza. Entonces dices, ¿qué quiere decir esta expresión? Bueno, indagando parece que hay una instrucción técnica que dice que esto sería el efecto de pasar, lo estoy leyendo, agua a presión y alta temperatura a través de una porción de café molturado para extraer de estas sus partes más solubles y en estas condiciones obtener una bebida aromática, o sea, hacer café. Bueno, entonces la máquina haciendo café o no hay café, entonces decir no erogable. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Entonces nos enfrentamos a diario a situaciones discapacitantes, todos. Entonces, claro, la reflexión que hacemos y lo que pensamos que tiene que tener un proyecto de estos en transferencias no solo aplicar a nuestra población estos sistemas de comunicación accesibles, sino que reflexionemos y digamos qué estamos haciendo en nuestro ámbito. Entonces, a veces nos encontramos que tenemos grandes dificultades o no sospechamos que podemos tener dificultades al transmitir nuestro mensaje. Si hablamos de estrés térmico, no sabemos si la gente qué está pensando lo que es estrés térmico. Entonces, utilizamos esta jerga durante años y realmente igual tenemos, con ejercicios como este, lo que queremos transmitir es que el mero hecho de reflexionar sobre si realmente es comprensible puede mejorar nuestras interfaces y podemos asegurarnos la comprensión y luego la participación de los trabajadores. En el ámbito de los factores psicosociales, que también es una expresión no muy exitosa, podemos ver que expresiones tan sencillas, ya no digo autonomía, determinación de rol, sino que inclusive carga mental genera confusión en los trabajadores e incluso entre los técnicos. Por eso nos gusta traer esta presentación para que nos sirva de una visión externa de lo que tenemos que poder tener en cuenta la prevención para los años venideros. Bueno,
Tiene algunos otros ejemplos, esta es de la MT, también es muy buena, de la empresa metropolitana del transporte de Madrid. Validación de billetes de banda magnética versus tienes que elegir otra tarjeta anual sin contacto. Eso a la entrada de un autobús, evidentemente con una fila, etcétera, con presión a las 7 de la mañana. Bueno, entonces son interfaces que no son exitosas, entonces generamos iconos, ruidos, alarmas. Entonces tenemos que reflexionar sobre todos estos aspectos. Bueno, entonces, ¿cómo diseñamos el trabajo? Primero, se creó una comunidad de conocimiento. Entonces, esa comunidad de conocimiento, lo que nos basamos son servicios profesionales externos, lo que nos basamos son en expertos. Entonces, les hemos pedido, por favor, que acudan. Queremos, no es por abrir ventanas, sino que queremos que la prevención también se alimente de la visión de otras disciplinas. Entonces, igual es interesante que ellos nos cuenten su experiencia y yo les voy a lanzar solo una pregunta. Con posterioridad, luego veremos, nuestra compañera Leire, ya interna, nos explicará cómo se ha llevado a cabo todo el proceso y cómo se ha generado una plataforma de transferencia que sería una página web en la cual está disponible para que toda la gente pueda acceder a la experiencia que hemos hecho. Bueno, para todo esto contamos con la estructura interna, que sería el servicio de prevención, nuestros equipos de técnicos de apoyo y, como siempre, como somos muy pragmáticos, pues el uso con los grupos de trabajo que son nuestros diferentes colectivos. Bueno, entonces hemos invitado os voy a presentar a las 3 personas que tenemos como expertos. Blanca Mata, de Lectura Fácil Euskadi. Blanca trabaja en adaptación y elaboración de textos de lectura fácil y asesoría en temas de presentación de la información para personas con dificultad de comprensión. Imagino que ya también estos comentarios que he hecho le generarán algunas ideas. Ramón, allí en la esquina, Ortiz Urbina, de Punto Dis. Punto Dis trabaja en el asesoramiento, en diseño de sistemas de comunicación en materia de accesibilidad, pero básicamente lo que hacen es señalización adaptada. Y por último, a mi izquierda, Raquel, de Arimux, trabaja en la elaboración y signado de material audiovisual en lengua de signos. Básicamente es asesora en comunicación adaptada, adecuada para las personas sordas y que va más allá, como veremos, de lo que sería una adecuación técnica, sino sería la comprensión de cómo visualiza una persona con una especial sensibilidad o especial discapacidad todos estos temas que pensamos que estamos dando por seguro que los entienden y quizá hay otro mundo detrás. Bueno, para acabar, hemos utilizado materiales de organizaciones hermanas. Al haber habido carencia de materiales, pues la gente también va avanzando y hay una federación de trabajo protegido a nivel nacional, que sería FEAPS, que ha trabajado en Madrid y Extremadura, que nos ha cedido algunos materiales. Tenemos también materiales de la Agencia Europea sobre Salud en el Trabajo y también tenemos de la Junta de Castilla y León algunos juegos adaptados. También veremos que no es infantilizar el discurso, sino hacerlo comprensible. Bueno, entonces la pregunta que les lanzo a los 3 expertos en esos 5 minutos que van a tener para expresarnos sería que describieran el aporte que tiene su disciplina hacia este proyecto, pero quizá con la pregunta de qué les ha podido sorprender o qué han podido aprender, porque ellos han introducido, son expertos en su materia, pero se han introducido en prevención. Entonces vamos a ver cómo hemos casado la prevención con la accesibilidad y qué les ha podido llamar la atención. Bueno, entonces cedo la palabra y le cedo la palabra y el sitio, porque por el tema de la cámara, si no te importa, Blanca, nos vamos cambiando. Alcanza el centro. Venga, entonces te coges el micrófono. Venga, gracias. Vale. Gracias, bueno, eskerrik asko guztioi eta, bueno, batez ere zorionak lantegi batuari proiektuarekin. Bueno, yo tengo 5 minutos, muy poco tiempo, pero voy a dedicar 1,5 a explicar qué es la lectura fácil, porque seguramente la mayoría de los que estáis aquí no conozcáis el concepto. El resto del tiempo lo dedico a responder las preguntas de Miguel. Lectura fácil es una forma de acercar la lectura a personas con dificultades lectoras o de comprensión lectora. Cuando hablamos de estas personas, hablamos de la cifra de un 30% de la población en países desarrollados como el nuestro. Son personas que tienen dificultades lectoras en algún momento de su vida o para siempre. Hablamos de personas inmigrantes que no conocen lo suficientemente bien el idioma en un primer momento, hablamos de todo el mundo de la discapacidad intelectual, hablamos de las personas analfabetas funcionales, personas mayores con deterioro ya cognitivo y problemas por edad, autismo, gente sorda de nacimiento, bueno, colectivos muy distintos y algunos en exponencial crecimiento.
Decimos que la lectura fácil está basada en dos principios. El principio de la democracia lectora, es decir, que todas las personas tienen derecho al acceso a la lectura, a la cultura y a la información, y el principio de la integración social a través de la lectura. Eso significa que para ser ciudadanos activos y partícipes en nuestra sociedad muchas veces viene determinado por la comprensión o no de los contenidos escritos. Por lo tanto, digamos que lectura fácil no es un método para aprender a leer, sino que es un formato en el que están escritas las cosas. Y, por tanto, cualquier contenido escrito es susceptible de ser adaptado a criterios de lectura fácil. Este concepto, que nace ya a finales de los años 60 en los países nórdicos, concretamente en Suecia, es un concepto muy poco conocido en España, solo en Cataluña. Desde hace 10 años allí se trabaja en este tema y bueno, pues llega a Euskadi y empieza a desarrollarse pues hace prácticamente año y medio, que nace Lectura Fácil Euskadi como entidad de referencia para cubrir el vacío existente en la Comunidad Autónoma Vasca con respecto a este concepto. Minuto y medio explicativo de la lectura fácil. Por lo tanto, lectura fácil no son solo libros, son cualquier tipo de documentos, son páginas web o herramientas o aplicaciones informáticas, como es el caso del Comadap. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, yo en respuesta a tu pregunta valoraría la aportación de Lectura Fácil Euskadi al proyecto Comadap, primero en lo enriquecedor que es participar en un proyecto colaborativo con diferentes disciplinas, en la que yo creo que de los expertos, como os he dicho, que estamos aquí, nos hemos metido todos en el campo del otro, hemos ayudado, nos hemos sorprendido mucho a la hora de validar, porque el proceso de validación con los usuarios de los talleres de Lantegui creo que nos dio muchas sorpresas, incluso nos divertimos muchísimo a la hora de ver cómo ellos interpretaban lo que nosotros creíamos que era comprensible en cuanto a texto y en cuanto a imágenes. Y bueno, yo creo que es una labor importante para mí también, el hecho de demostrar que la lectura fácil tiene un campo de aplicación muy diverso en muchos ámbitos. Y el mundo del trabajo, la salud laboral, la prevención de riesgos es uno de ellos. Si hablamos de lectura fácil podemos hablar también del lenguaje llano, el lenguaje ciudadano, que es el derecho que tienen todos los ciudadanos a recibir una información clara y sencilla en muchos campos de la vida cotidiana que son muy complejos para la ciudadanía normal. El administrativo, el jurídico, el sanitario, el económico y también el del mundo del trabajo. Entonces, en el caso de la prevención de riesgos laborales, creo que con este proyecto se ha dado un salto cualitativo importante en trabajar en el ámbito de la accesibilidad cognitiva. Creo que se ha trabajado mucho en las últimas décadas en el tema de la accesibilidad física y la accesibilidad cognitiva, pues es un campo en el que todavía hay mucho que trabajar y el Comadap es un claro ejemplo. De hecho, yo este proyecto en el que estoy contentísima de haber participado, me lo llevo conmigo siempre, lo pongo de ejemplo en todas mis formaciones, porque cuando digo, he adaptado la prevención de riesgos laborales a lectura fácil, la gente se queda como muy sorprendida y al conocer el proyecto y ver cómo es, mucha gente dice, yo en mi taller también querría tener esta aplicación, porque aunque no tengo dificultades lectoras o de comprensión, me resultaría mucho más cómodo. Lo que para unos es necesidad, para otros pues es comodidad. Creo que igual he cumplido ya el tiempo. Perfecto, Blanca, gracias. Ramón, ¿te pasas al centro por lo de la apertura? Podríamos cambiar. Yo me quedo aquí, vale. Hola, ¿qué hay? Buenos días a todos. Bueno, yo rápidamente también, con el tiempo que tenemos, voy a intentar un poco explicar lo que hasta ahora veníamos haciendo y lo que, como efectivamente nos ha propuesto el ponente, pues nos ha supuesto trabajar en este proyecto con Lantegui Batuak, con Arimus y con Lectura Fácil. Nosotros hasta ahora siempre hemos estado centrados un poco en lo que es la señalética y la señalización y asegurar que los mensajes que incorporamos a la señalización llegaban correctamente a la gente. Para eso teníamos sobre todo que asegurarnos que las señales eran percibidas por los destinatarios. En ese sentido, hemos estado trabajando mucho todo el tema de tipografías, la tipografía que sea adecuada, los tamaños, alturas de letra, distancias de visión, contraste cromático entre fondo y forma, aspectos que ya están regulados en normas y en estándares como la norma UNE, la 170.002/2009 de requisitos de accesibilidad para la rotulación y del que nosotros formamos parte de su comité. Hoy en día, por ejemplo, también participamos en otro tipo de comités de AENOR, específicamente en el tema de la señalización de emergencia y seguridad
y ya en las próximas modificaciones de la norma 23.032 pues se incluirán en los planos de evacuación, que hasta ahora no estaba contemplado, criterios de accesibilidad. ¿Qué nos ha supuesto para nosotros trabajar para Lantegi Batua? Pues además de estar en un proyecto colaborativo, como ha dicho muy bien Blanca, y recibir pues las aportaciones y los conocimientos de otras personas desde otro punto de vista, pues nos ha supuesto mejorar en lo que es el segundo aspecto importante de la señal. No solo que la señal sea percibida, sino que evidentemente ha de ser comprendida, los aspectos de cognición. Y en ese sentido, Lantegi Batua nos ha brindado un grupo de validación que nos ha deparado muchas sorpresas, como decía Blanca también, y partiendo de una base de lo que nosotros entendíamos, pues unos pictogramas de uso genérico y general, y que creíamos que iban a ser pues muy sencillo. En muchos casos no ha habido problemas, pero otros sí nos han sorprendido los retornos que íbamos encontrando y que nos iba transmitiendo Lantegi Batua. Y bueno, pues hemos ido poco a poco perfilando y elaborando unos estándares de comunicación que creo que son útiles para todos, no solo para las personas con discapacidad, porque si somos capaces de garantizarnos que todo el conocimiento que sabemos condensado en unos avisos pueda ser percibido y comprendido por todas las personas, pues saldremos ganando todos. Yo creo que este es un ámbito que trasciende lo que es específicamente el ámbito de la discapacidad y es un ámbito transversal que nos afecta a todos. Pues muchas gracias. Sí, a Raquel se le ve, ¿no? Sí. Ya sabéis que una situación de emergencia sería la situación de un entorno discapacitante, en la cual todos somos tontos, ciegos, cojos, una situación evidente. Bueno, Raquel. Hola, buenos días, Unón. Pues mi participación en el proyecto ha sido adaptar la información que hemos estado trabajando sobre prevención de riesgos laborales en relación a la discapacidad auditiva fundamentalmente. Y para mí ha sido muy importante el trabajo de Punto Dis y de Lectura Fácil de Ramón con todo su equipo y de Blanca, pues porque es complementario, que eso responde un poco a una de las preguntas que nos hacía antes Miguel, que ahora dentro del tiempo que tenemos, aunque sea poquito, ahora os lo desarrollo un poco, pues eso, por qué me ha ayudado tanto dentro del proyecto el trabajo que hemos hecho entre todos y que ellos han hecho desde su ámbito. Porque desde Arimux trabajamos la formación, la orientación, la accesibilidad en distintos ámbitos, en el ámbito educativo, social y cultural, relacionado principalmente con todo tipo de discapacidad, pero principalmente con personas sordas y sordociegas. Y por eso cuando Lantegi Batua me propuso participar en el proyecto, pues después de todas las reuniones de equipo y así, la idea era hacer lo más accesible posible desde cualquier punto de vista que pudiéramos trabajar la información que queríamos hacer llegar en este caso a las personas sordas. Para eso hicimos unos vídeos con cada una de las cosas que habéis estado viendo. Blanca trabajó toda la parte de lectura fácil, el texto que veis aquí. Y desde Punto Dis se trabajaron todos los pictogramas, aunque luego, como han comentado todos, estuvimos colaborando a ver cuál veíamos que era el más adecuado, el que se entendía de una manera más fácil. Y después grabamos unos vídeos en lengua de signos para que las personas sordas pudieran acceder directamente en esa lengua a toda la información, teniendo por un lado ya el texto para que pudieran leerlo y por otro lado el pictograma. Por eso ahí se me ve señalando el pictograma. Yo fui la presentadora del vídeo, como podéis ver. Y una cosa que quería comentaros, ¿por qué el vídeo en lengua de signos? Pues no solo por incorporar esa lengua también al proyecto, sino por una necesidad real que tienen las personas sordas y que muchas veces desconocemos. Hoy en día, con tantos medios de comunicación, con todas las redes sociales, correo electrónico, internet, pues nos parece que dices, bueno, aunque haya personas con discapacidad auditiva, tienen acceso a la información a través de esos medios muchísimo más que antes, y subtítulos y cada vez más medios así escritos
que se ponen a su disposición. El problema es que el 80% de las personas sordas son analfabetas funcionales, como comentaba antes Blanca. O sea, no son capaces de comprender el texto que leen. Pueden entender algunas palabras, algunos matices, pero no se quedan con, pues, de una noticia de cualquier periódico que podamos coger nosotros, pueden entender un 20, un 30% de la información. Por eso la necesidad de hacer el vídeo para que toda esa información llegara también en su lengua natural. Y respecto a lo que comentaba Miguel, ya para terminar, de qué ha supuesto para mí la participación en este proyecto con el resto de compañeros y con la Lantegi Batuak, pues yo me quedo con un concepto que una vez le oí a Chema Franco, el director de la Lantegi Batuak, que era el de innovación abierta, porque yo creo que ha sido lo que ha supuesto este proyecto para nosotros, el crear una sinergia que no solo suma lo que cada uno aporta desde su ámbito, sino que multiplica el resultado final que vais a ver. Luego seguramente veréis, os enseñará Leire un ejemplo del vídeo y así, si no, de todas formas está en la página web, o sea que podéis consultarlo y así, sin problema. Muchas gracias. Muy bien, Raquel, gracias. Igual, Ramón, ¿le dejas a Leire? Sí, Leire pasa al medio. Vale, Leire Ansorena es técnica en prevención, ergónoma, es nuestra coordinadora de proyectos. Entonces nos va a explicar los resultados finales del proyecto de investigación. Bueno, Unon, voy a repetir una idea que es la que está en el punto de partida del proyecto. Antes Miguel la ha comentado, pero bueno, si se repite es porque es importante, ¿no? Y viene a decir que actualmente entendemos que las desventajas y las dificultades que todos los días tienen las personas con discapacidad no se deben a sus propias limitaciones o déficits, sino a carencias y barreras que hay en el entorno. Por lo tanto, siempre tendremos que tener en cuenta los factores del contexto, factores ambientales, factores personales. Es una suma de todos ellos lo que va a marcar un poco la forma de trabajar. En este sentido, una estrategia que ya se ha considerado ya validada y reconocida es el diseño para todas las personas. Un diseño lo más amplio posible de servicios, productos, informaciones que pueda llegar al mayor número de personas. Y en el caso de que algunas personas por su diversidad funcional requirieran más apoyo, pues ya se diseñarían pues, ayudas técnicas o productos de apoyo específicos. Relacionado con eso, ese es el punto de partida de nuestro proyecto, que ha tenido como objetivo principal el aportar estrategias y soluciones prácticas para la gestión de la seguridad y salud de los puestos de trabajo basados en la mejora de la información y la adaptación de los puestos de trabajo ocupados por personas con especial sensibilidad, en este caso personas con discapacidad. Para llegar a ese objetivo general hemos tenido que pasar por una serie de metas o de objetivos o de hitos que consideramos que queríamos trabajar, ¿no? La primera era adecuar la información de la prevención de riesgos laborales a un lenguaje fácil. La segunda era presentar esta información en medios de comunicación accesibles, utilizar tecnología que nos posibilitara llegar a más gente y eliminar quizás y trabajar un poco en esa eliminación de barreras que se encuentran algunas personas con discapacidad física o sensorial. También queríamos valorar el impacto que esta comunicación adaptada podía tener y si mejoraba la comprensión de estos aspectos. Todo ello para favorecer la autonomía de las personas en la participación. Y finalmente, un objetivo pues no menos importante era que queríamos difundir externamente pautas para el trato y para la adaptación de los puestos de trabajo de las personas. Bueno, después de pues, estudiar, por una parte, qué información de seguridad y salud teníamos en la Lantegi Batuak que nos gustaría adaptar, y por otra parte también después de analizar un poco en nuestro contexto pues qué se había trabajado. Miguel había comentado también que FEAPS había elaborado ya materiales de lectura fácil de la ley de prevención. Bueno, pues después de estudiar un poco el entorno, entre otras cosas concretamos adaptando la información de la evaluación de riesgos laborales. Pensamos que era un punto de partida, un
estábamos en disposición de adaptar esa información y creamos una aplicación informática, esta sí es de uso interno, pues para llegar a más gente y para que esa adaptación de la información fuera sostenible en el tiempo, es decir, se hiciera automáticamente. Es decir, si el servicio de prevención hace una evaluación de riesgos nueva, junto con los talleres o servicios, esa información automáticamente en un lugar determinado aparecería adaptada. Respecto a qué información se ha adaptado, bueno, pues ha adaptado la información de la evaluación de riesgos laborales, en concreto los riesgos, algunas medidas preventivas básicas por cada riesgo, la actuación en caso de emergencia. Esta información estamos trabajando para que se dé de forma personalizada, es decir, que las personas acceden a la información de su puesto de trabajo de forma adaptada. Bueno, trabajamos, la aplicación informática nos permite llegar a una distribución un poco atomizada de talleres y servicios que tenemos en toda la provincia. Y luego también, para hacer esta comunicación, esta información más fácil y agradable, pues también hemos ofrecido juegos y vídeos y un repositorio de documentación en seguridad y salud en lectura fácil. A la hora de reflexionar sobre qué criterios creíamos que eran los más válidos para nuestra población, estamos hablando de 1.500 personas con discapacidad intelectual, una mayoría de ellas, pues como comprenderéis, bueno, es un colectivo muy heterogéneo, pero bueno, en general pues son personas pues, que no han con estudios primarios sin finalizar, muchos de ellos con una capacidad de lectoescritura, a veces ninguna o a veces pues limitada, con dificultades de comprensión se puede decir. Y luego, pues unas 600 personas con discapacidades físicas y sensoriales, pues entre ellas personas sordas, más minoritario. Y ya bastante minoritario a las personas con discapacidades visuales importantes. Bueno, pues nos hemos querido adaptar a este colectivo, ¿no? Por lo tanto, reflexionamos mucho sobre la accesibilidad cognitiva, ¿no? Que comentaba antes Blanca, que requiere un desarrollo. Pues en ese sentido veíamos que era importante pues establecer instrucciones o informaciones que, bueno, esto dicho por entidades de reconocido prestigio, eliminar un poco la dependencia de la memorización para recordar una información, utilizar el mayor número de canales de la información posibles, eso es parte del diseño para todas las personas, es decir, utilizar un canal visual, auditivo, que se pudiera leer, que se leyera fácil. Y bueno, adaptar la información a la capacidad comprensiva de las personas a las que nos estábamos dirigiendo. Por ello, bueno, viendo un poco también de las personas en las que teníamos nuestro entorno, los expertos y expertas que teníamos, pues decidimos dar un paso en el sentido de trabajar la lectura fácil, en el ámbito del desarrollo de pictogramas, imágenes, haciendo un guiño un poco en esa comunicación aumentativa, ¿no? Que se habla también en el entorno de la discapacidad. Y evidentemente por las razones que comentaba Raquel, pues avanzar un poco, por lo menos aportar un granito de arena en la lengua de signos. Bueno, y así avanzamos. Lo quisimos hacer de forma colaborativa también. Bueno, algunas claves importantes en el desarrollo del proyecto. Una sería pues, la elaboración de pictogramas, ¿no? Aquí veis, bueno, el método FINE pues, tiene cinco riesgos de la evaluación de riesgos: trivial, tolerable, moderado, importante, intolerable. Y pensamos que se podía codificar con colores según la magnitud de riesgo y se diseñó un pictograma que iba cambiando el color del fondo para cada riesgo. Era importante que el pictograma reflejara el riesgo, no la medida preventiva, ¿no? Por ejemplo, en ruido, pues no íbamos a poner una persona con un protector, con un casco, porque estábamos dando pie a lo que era la medida. Queríamos más centrarnos en el riesgo. Y después, parece fácil, pero por ejemplo, comentaros que pues, el 24 riesgo es in itinere causas naturales. Claro, son dos cosas muy diferentes. Parece siempre estamos acostumbrados a que sea in itinere, pero luego lo miras un poco y dices, ¿qué hago yo con esto? Bueno, ahí pues fuimos prácticos. Pues estamos respondiendo a una realidad, tampoco somos profesores de universidad y pues aportamos una solución. Bueno, aquí veis pues algunos del conjunto de los pictogramas que los elaboró .dis y pues con una alta satisfacción para todos los que estábamos participando. Otro avance importante fue la adaptación del contenido escrito y la disposición de la información en pantalla, ¿no? Pues aquí veis, pues, os he comentado antes que adaptamos la información de la actuación en caso de emergencia. Aquí veis cómo estábamos antes. Nosotros no pensábamos que estaba mal, está bien.
Pero bueno, se puede simplificar, y esto, pues aquí trabajamos mucho pues el lenguaje, pues la lectura fácil, pues pero algo más también, ¿no? También pues el fondo, el tipo de letra, bueno, todo ello contribuye al mensaje de lectura fácil, hacerlo más sencillo. La disposición de la información, no repetir dos conceptos diferentes en la misma frase. Bueno, como veis, pues yo creo que a todos nos hace más fácil leer la versión adaptada, ¿no? Que viene a decir lo esencial. Una parte que comentábamos antes, que fue ya el comienzo del estudio para aportar las estrategias y soluciones, fue la validación de pictogramas con usuarios y usuarias. Pues han participado 45 personas en el estudio, en el proyecto Comadap, en diferentes momentos. Por una parte, hicimos una validación de pictogramas junto con el texto en lectura fácil y posteriormente también participaron manejando la aplicación informática. Aquí hicimos grupos, sobre todo separados básicamente pensamos en separarlos en aquellos que tenían habilidades de lectoescritura y aquellas personas que no tenían. Y las respuestas fueron bastante diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí veis una propuesta del riesgo de carga mental, que en lectura fácil pues se tradujo sentirse agobiado pensando en las cosas que hay que hacer. Y este era el pictograma que propusimos, ¿no? Este pictograma fue muy fácil, fue entendido por la mayoría de las personas, pero fijaros, en el grupo que sabía leer, pues entendían que estaba pensando cosas malas, muchas cosas en la cabeza, preocupaciones en casa, no entender un trabajo, no le salen bien las cosas. Sin embargo, sobre todo los que se apoyaban en la frase, pues ya lo veían, ¿no? Sin embargo, quienes no sabían leer decían, está preocupado porque va a llover, ¿no? ¿Veis ahí la nube con el rayo? Pues claro, es que va a llover. Entonces, bueno, pues la verdad es que las adaptaciones que tuvimos que hacer fueron mínimas, porque pues al trabajar desde el principio juntos, pues más o menos encaramos el riesgo. Pero bueno, se quitó el rayo, creo, se quitó la nube. Uno de los dos se quitó. Podríamos seguir mejorándolo, pero bueno, ahí paramos, ¿no? También comentaros que el contexto hace mucho, es decir, las personas que estaban validando esto son personas que están en el trabajo, hace años que manejan información de prevención de riesgos laborales, o sea que lo teníamos fácil en ese sentido. Bueno, eso imagino que en todas las empresas también, quiere decir que estamos ya en un contexto, luego ya la cultura preventiva de cada empresa o organización pues variará. Esto fue para nosotros muy importante para avanzar. Y luego, finalmente, pues editamos y grabamos los vídeos en lengua de signos, que los presentamos, como decía Raquel, no separados, sino junto con el pictograma, el texto en lectura fácil y la descripción. El vídeo en lengua de signos hicimos uno para cada riesgo, uno largo para cómo actuar en caso de emergencia y otro que resumía el proyecto. Nos hubiera gustado seguir haciendo más, pero bueno, esto es, pues eso, un granito de arena. Es decir, no tenemos todas las páginas web adaptadas, pero bueno. En la prueba de validación, realmente una persona sorda que vio el vídeo fue sorprendente. Se quedó sorprendida de que estuviera recibiendo información en su lengua. Fue realmente emocionante, se podría decir. Bueno, el vídeo no se ve, pero bueno, quienes tengáis acceso a Internet se puede ver en este momento en la página web del GOBE. Y sí, no, también decíamos que ya que estamos Raquel y yo, y pues lo hacemos en un momento, ¿no? Sí. Así que bueno. Esto como la tele en directo, ¿no? Eso es. Bueno, como veis, Raquel antes de empezar señalaba el pictograma con la idea también de alfabetizar a las personas sordas y enseñarles, mira, es que ese pictograma es el que significa eso, ¿vale? Así que bueno, va. Empezamos, ¿no? Cuidado, puedes tropezar, resbalar y caer al suelo. No corras y presta atención a dónde pisas. El puesto de trabajo tiene que estar ordenado y limpio en todo momento. Vale. Bueno, fue algo de... Sin más. Bueno, yo creo que realmente quienes más nos podían aplaudir serían las personas sordas que hasta ahora, pues, por lo menos en la Antegi Batuac, no tenían esta información. Sí, es verdad. Y bueno, luego ya en cuanto a la aplicación, estaríamos ya en el ámbito de la tecnología accesible, ¿no? Y del acceso a la información. 5 minutos, bien. ¿Dónde colocamos
¿Dónde colocamos esta información? Pues primero, allí donde estaba la información habitual. Al lado de la evaluación de riesgos habitual está la evaluación de riesgos simplificada también para profesionales que deseen hacer una consulta rápida, evidentemente más superficial, ¿no? Porque se quedan datos en el camino. Y lo segundo, pues en una intranet adaptada que hay en Lantegi Batuak, en el que pinchando sobre el icono pues accedían a la información. Y luego, pues otro aspecto importante también a trabajar es el propio hardware, los equipos que se disponen a lo largo de talleres y servicios, el tener acceso a unos equipos y, bueno, lo ideal, pues con una pantalla táctil, de calidad. Bueno, también estudiamos un poco esos aspectos. Lo que es el acceso, las personas tenían que, pues al clicar sobre ese icono aparecerían las fotos de las personas de ese taller y servicio y tendrían que buscarse en su fotografía. Parece fácil, pero bueno, personas con dificultades motrices y tal, pues por ejemplo la pantalla táctil tenían que moverse con el scroll lateral, una barrera que la hemos puesto nosotros, está ahí. Al acceder, accedemos a información personalizada, es decir, la persona ha clicado sobre su foto, luego accede a la información de los puestos de trabajo para los que es apta. En el caso de que en ese taller o servicio no esté en este momento cruzado esa información de persona puesto, pues accedería a los puestos de trabajo que hay en el taller, tendría que buscar el suyo, también complicado. En este sentido, bueno, aquí aparecería la fotografía y el nombre de la persona y estos serían los 4 módulos con acceso a la información de cómo actuar en caso de emergencia, unos vídeos de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, una serie de juegos y luego documentación de riesgos laborales. La fotografía, tendría que buscar la fotografía, claro, la fotografía a veces no es exacta, es difícil fotografiar, sacar una foto de un puesto y que lo entienda la gente, ¿no? Cuál es su puesto. Bueno, buscaría y entraría. Y estaríamos ahora en la información de lo que es la evaluación de riesgos. Esta sería la pantalla en la que aparece la información de seguridad y salud laboral adaptada. Consta de 4 partes. Una parte de la foto, dice cómo es, esa es la foto, el puesto de jardinero o jardinera. Por otra parte, aparece aquí en un cuadrado el riesgo con un código de color en función de la magnitud del riesgo. También nos hemos dado cuenta, luego voy comentando comentarios que salieron en el estudio, ya los introduzco aquí mismo. Pues bueno, el color pensamos que, bueno, o cómo está dispuesto, no transmite un poco la magnitud del riesgo, o por lo menos podríamos mejorarlo. Y bueno, entonces aparece el pictograma, el texto en lectura fácil y un clic a un vídeo. El vídeo realmente se ha demostrado como una información muy, muy agradecida. Las personas con dificultades de comprensión también, el que alguien les locute ver un vídeo, pues no solamente para las personas sordas, ha sido muy, muy bienvenida. Después, bueno, simplemente consignamos que en el puesto de trabajo se utilizan equipos de trabajo, se utilizan productos químicos y pudiera haber algún riesgo que pudiera afectar en el embarazo. Y luego, pues los pictogramas de las señales de obligación de equipos de protección individual, que lógicamente también, pues por un tema de normalización, y pues que hemos utilizado los que existen, ¿no? Bueno, este es sin más el acceso a los módulos que os comentaba antes, con esa información de riesgos y juegos que podemos ir alimentando. Es un recurso más que para utilizar. Y bueno, ya pues en cuanto a los resultados, bueno, nosotros pensamos que la comunicación adaptada y mejora la accesibilidad, pues que sí que mejoran la comprensión de los aspectos, ¿no?, relacionados con prevención, pero que se tiene que seguir trabajando. Es una parte más del trabajo de gestión y de todo lo que tiene que ver con hacer una prevención de riesgos laborales más inclusiva. Os hemos puesto unos datos, el tiempo en el que se ha hecho, pues que al final no hemos participado las personas que estábamos directamente adscritas al proyecto, pero lógicamente pues hemos escuchado y han participado también personas que tenían que ver pues con la gestión propiamente en Lantegi Batuak, con técnicos y técnicas de procesos y de apoyo que están con las personas en los procesos de trabajo, de sistemas informáticos, de desarrollo sociolaboral. Ha sido muy enriquecedor participar con entidades externas y, bueno, actualmente pues hay muchos puestos de trabajo que presentan esta información adaptada y conforme se vayan haciendo más evaluaciones, ahí estarán, ¿no? Lo hemos hecho de tal forma que fuera lo más sostenible posible. Finalmente, en cuanto a lo que es la adaptación de los puestos de trabajo y aportar esas estrategias, nosotros tenéis en la página web elgove.net a disposición de quien necesite todos los vídeos en lengua de signos, los pictogramas y los textos en lectura fácil. Bueno, es nuestra forma un poco de contribuir a pues, lo que es a la adaptación de los puestos de trabajo y cumplir un poco con esa parte externa que le queríamos dar al proyecto.
Bueno, ya para terminar, pues es que el proyecto ha sido posible gracias a la financiación de Osalan y de Fondo Social Europeo. Y bueno, pues bueno, muchas gracias. Gracias, Leire. Bueno. Solo como conclusión decir que pensamos que no hemos hablado de personas con discapacidad, hemos hablado de adaptación de nuestros sistemas de prevención a las personas. Y hemos generado, gracias a la ayuda de estos organismos, una herramienta de utilidad práctica que nos sirve, en este caso, para formar a gente. Entonces, nosotros somos los agentes que vamos a mediar para que esto llegue a las personas, con el objeto último, que es nuestra misión futura, de que nos devuelva a la gente y participe. Entonces, tenemos que formarles e informarles para que nos devuelvan esa formación y participe la gente. Solo un comentario último que nos llamó mucho la atención. En el ámbito de factores psicosociales solemos comentar la anécdota que no generó, pese al problema de la lluvia, todo esto, no generó ningún problema para la gente con discapacidad intelectual comprender que un pictograma, lo que es un problema psicosocial, es simplemente sentirse mal. Entonces, cuando nos volvemos locos haciendo mil arabismos para intentar encontrar las formas de preguntar a las personas algo tan sencillo como decir cómo te sientes mal, eso es que tienes un problema y que tenemos que trabajar. Entonces, eso nos enseñan, como siempre, aprendemos de ellos cosas para nuestro ámbito cotidiano. Gracias.